Se rieron de ella por plantar en una parcela seca. Años después, se volvió millonaria. Estela María Herrera tenía 42 años cuando decidió hacer aquello que nadie en su vida esperaba. No era el tipo de decisión que se anuncia con fanfarria o que se explica con facilidad. Era el tipo de cosa que una mujer hace cuando ya no tiene nada que perder y aún así se niega a cruzarse de brazos. La risa comenzó antes de que ella abriera el portón oxidado. 3 hombres estaban recostados en la cerca de alambre del otro lado del camino de terracería, y cuando la vieron cruzar la parcela con una plántula pequeña en las manos, uno de ellos levantó el brazo y señaló con el dedo hacia ella. La carcajada que vino después no era discreta, era alta, redonda, del tipo que atraviesa campo abierto sin necesidad de eco. Un segundo hombre movió la cabeza de un lado a otro, como quien presencia algo que no puede creer. El tercero se tapó la boca con la mano, no por respeto, sino para contener una risa que amenazaba con doblar el cuerpo por la mitad. Estela lo escuchó todo, pero no se detuvo. Ella siguió caminando sobre aquel suelo agrietado, que parecía haber sido esculpido por años de sol implacable, y cuando llegó al punto que había elegido la víspera, fue bajando despacio hasta quedar de rodillas. Las manos, ya marcadas por el trabajo duro de muchos años, sostenían la plántula con un cuidado casi exagerado para quienes se reían desde afuera. La tierra debajo de sus rodillas era dura como concreto viejo. Las grietas en el suelo parecían mapas de un lugar que había desistido de existir. Pero ella estaba ahí, y no se iba. Lo que los hombres que se reían no sabían en ese momento y que tardarían mucho tiempo en entender, era que Estela había llegado a aquella parcela cargando algo más que la plántula pequeña en las manos. Cargaba años de dolor comprimido, un secreto que aún ni ella misma sabía que guardaba, y una rabia silenciosa que no necesitaba ruido para existir. La parcela había sido de su padre, don Francisco, un hombre que tenía más orgullo que tierra buena y más promesas que pesos en el bolsillo. Cuando él partió 3 años antes, dejó atrás una lista de deudas que llenó 2 páginas de cuaderno, un par de botas viejas colgadas en la pared y aquel pedazo de suelo reseco que nadie en la familia tenía valor de llamar herencia. La hermana de Estela había rechazado su parte antes de que el entierro se enfriara. Los primos que aparecieron para el velorio se fueron más rápido aún cuando supieron lo que había quedado. Solo Estela se quedó con la parcela, no porque fuera ingenua. Ella sabía exactamente lo que estaba tomando, pero tenía un hijo de 16 años que criar. Un jacal con techo con goteras que no era suyo, pero por el que pagaba renta cada mes, y 0 perspectivas de dónde vendría el siguiente dinero. La sequía que había llegado a la región hacía 2 años había acabado con los empleos de jornalera en las rancherías vecinas. Las propiedades más grandes estaban recortando mano de obra, no contratando, y el pequeño comercio de la cabecera municipal solo absorbía gente con nivel de estudios que ella no tenía. La parcela era todo lo que quedó, y ella decidió plantar en ella. La decisión no se había tomado en una noche de claridad repentina, como suele ocurrir en las historias que a la gente le gusta contar. Fue una decisión que se formó despacio, a lo largo de semanas, mientras ella se acostaba de noche y se quedaba mirando el techo con el ruido del hijo durmiendo en el cuartito de al lado. Era una decisión construida de madrugada, capa por capa, como si fuera apilando ladrillos invisibles hasta que un día la pared quedara lo suficientemente alta para ser real. El día que fue a la parcela por primera vez después de heredar fue un domingo temprano por la mañana. Llevó a su hijo, Mateo, un muchacho alto para su edad, delgado, con el cabello siempre despeinado y los ojos del abuelo, que eran oscuros y un poco distantes, como quien siempre está pensando en otra cosa. Mateo se quedó parado en la orilla del camino mientras la madre cruzaba la parcela de punta a punta, midiendo con sus propios pasos, deteniéndose aquí y allá para agacharse y tomar un puñado de tierra en la mano. «No hay remedio, mamá», dijo él cuando ella volvió. «Esto está muerto». Ella miró al hijo, luego miró la parcela, luego volvió a mirar al hijo. «Ya he visto cosas peores volver», dijo ella. Mateo no respondió.
Pero la forma en que giró el rostro hacia un lado dijo todo lo que él no quiso decir en voz alta. Estela no peleó con la opinión de su hijo, lo entendía. Tenía 16 años y estaba creciendo en un ejido donde la gente aprendía desde temprano que ciertas cosas no tienen arreglo. La parcela del abuelo era una de esas cosas. Todos lo sabían. Hasta ella lo sabía. Pero saber y aceptar son dos cosas completamente diferentes, y Estela había dejado de confundir una con la otra hacía tiempo. En los días que siguieron, empezó a preguntar. Con cuidado, sin llamar la atención, sin dejar que las preguntas parecieran más grandes de lo que eran. En el tianguis del pueblo vecino, mientras compraba los frijoles de la semana, entablaba conversación con quienes cultivaban la tierra. En la tienda de abarrotes, cuando iba a recoger el gas, dejaba caer una que otra pregunta sobre el suelo, sobre la siembra, sobre cómo las cosas crecían o dejaban de crecer. La mayoría de la gente respondía con el mismo tipo de cortesía vacía de quien no quiere lastimar, pero tampoco quiere perder tiempo. Decían que era complicado, que dependía de muchas cosas, que la sequía estaba difícil para todos, pero ninguno decía lo que ella realmente necesitaba saber. Fue en una de esas tardes de preguntas sin respuesta que alguien mencionó el nombre de Doña Soledad. ¿Esa vieja del final de la brecha?, preguntó el hombre de la tienda de abarrotes, casi sin querer. Ella sabe unas cosas antiguas, sabe, pero no sé si te recibe, no. Es difícil de tratar. Estela anotó mentalmente el nombre y no dijo nada más. 2 días después, estaba en la puerta de una ranchería pequeña y un poco abandonada, al final de un camino de terracería que quedaba bien alejado del centro del ejido. La casa tenía un jardín en el frente que parecía desordenado a primera vista, pero que, si lo mirabas con más cuidado, tenía una lógica propia que solo quien entendía de plantas podía ver. Había cosas creciendo allí que Estela nunca había visto en ningún lugar, al lado de otras que reconocía, pero que crecían de una manera diferente a lo normal. Tocó 3 veces el portón de madera. Tardó un rato. Luego apareció una mujer pequeña, de unos 70 años, cabellos completamente blancos y recogidos en un moño en lo alto de la cabeza, con un delantal de tela a cuadros atado a la cintura y las manos que tenían la misma apariencia que las manos de Estela. Trabajo visible en cada detalle. «Vine a hablar de tierra», dijo Estela directo, sin rodeos. «Me dijeron que usted sabe cosas». La mujer la miró por un rato sin decir nada. Luego abrió el portón. «Pasa», dijo doña Soledad. «Pero antes dime, ¿viniste porque quieres aprender o porque crees que yo tengo alguna solución mágica para darte?» «Vine a aprender», respondió Estela. «Entonces está bien. Solución mágica no tengo. Pero paciencia, me sobra». Aquella tarde fue la primera de muchas. Doña Soledad era una mujer que había pasado la vida entera lidiando con tierra en condiciones que la mayoría de la gente llamaría imposibles. Su abuela había aprendido de su abuela técnicas de cultivo en suelo seco que se remontaban a generaciones pasadas, cuando la región había enfrentado sequías aún más largas que la actual. Técnicas simples, sin nada de especial en la apariencia, pero que funcionaban porque estaban basadas en una comprensión profunda de cómo se comporta la tierra cuando no tiene agua. Doña Soledad enseñaba con paciencia, pero también con exigencia. No toleraba la prisa y no aceptaba atajos. Cuando Estela intentaba saltarse algún paso o hacer una pregunta antes de haber entendido la anterior, la vieja se detenía, cruzaba los brazos y esperaba. Sin decir nada, solo esperaba. Estela aprendió a respetar ese silencio. Las dos comenzaron a encontrarse de madrugada, cuando no había ojos curiosos en el camino. Estela llegaba antes de las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se quedaba hasta que salía el sol. Llevaba pedazos de papel doblados en el bolsillo y anotaba todo lo que doña Soledad decía, usando una letra pequeña para que cupiera más en las hojas. Cuando se acababa el papel, usaba el margen. Cuando se acababa el margen, usaba el reverso. El secreto debía guardarse, porque ella había entendido una cosa desde el principio. Si la gente del ejido supiera lo que estaba intentando hacer,
La presión comenzaría antes de que tuviera algún resultado que mostrar. Y presión sin resultado es el camino más rápido hacia el abandono. Necesitaba tiempo, y el tiempo era lo único que aún estaba a su alcance. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían difíciles. Mateo había comenzado a sentir el peso de la situación de una manera que ella no podía evitar por más que lo intentara. En la escuela, los hijos de los agricultores de la región ya sabían que su madre estaba tratando de sembrar en la parcela del abuelo, y los muchachos de 16 años no tienen el mismo filtro que los adultos. Cierta tarde, Mateo llegó a casa y no dijo buenas tardes. Dejó la mochila en el suelo con un golpe, fue directo a su cuartito y cerró la puerta. Estela esperó un rato, luego tocó. «Estoy bien», dijo la voz del otro lado. Ella entró de todas formas. Él estaba sentado al borde de la cama, mirando al suelo. Tenía un enrojecimiento en el rabillo del ojo que intentaba disimular. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Nada, madre». «Mateo». Él se quedó callado un momento. «Dijeron que estás perdiendo el juicio, que vas a sembrar en tierra que no sirve y que además te vas a endeudar por eso», dijo sin mirarla. Los muchachos se rieron en el recreo. Estela respiró hondo. «¿Y entonces te peleaste?» «Casi. Menos mal que fue casi. Madre, no deberías hacer esto. Vas a terminar como el abuelo. Él también tenía sueños con esa tierra y no llegó a nada. Eso dolió. Dolió porque era cierto, porque era la boca de su hijo quien lo decía y porque él tenía razón al tener miedo. Ella sabía que la tenía. «Mateo», dijo despacio, «tu abuelo lo intentó sin saber. Yo estoy aprendiendo antes de hacerlo. ¿No es lo mismo?» Él no respondió, pero tampoco se movió de su lugar. Se quedó sentado a su lado, y eso fue suficiente por esa noche. Querido espectador, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su manita arriba y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Al día siguiente, Estela fue a la parcela por primera vez con la intención real de trabajar. Llevó un azadón, un cubo de plástico que había encontrado detrás del jacal y los papeles con las anotaciones que había hecho en sus visitas a doña Soledad. Llegó cuando el sol aún estaba bajo, porque la vieja había sido clara. El calor del mediodía era el mayor enemigo del principiante. El trabajo debía hacerse en los extremos del día, temprano por la mañana y al atardecer. La parcela tenía casi 2 hectáreas de extensión. Para los estándares de la región no era gran cosa, pero para una mujer sola, con azadón y cubo, parecía enorme. Empezó por una esquina, excavando pequeños canales en ángulo, tal como doña Soledad le había enseñado, para captar la humedad del aire de la noche y dirigirla a un punto específico del suelo. El trabajo era lento y físicamente pesado. Sus manos se llenaron de ampollas ya en la primera hora. No se detuvo. 2 hombres pasaron por el camino a media mañana. Uno de ellos era don Hipólito Madero, el dueño de las mayores propiedades rurales de la región, un hombre de unos 55 años, engreído, con el tipo de voz que llenaba el ambiente sin necesidad de esfuerzo. El otro era un empleado que lo seguía a 2 pasos de distancia, siempre listo para reírse de lo que el patrón encontrara gracioso. Don Hipólito se detuvo cuando vio a Estela arrodillada en el suelo, excavando. «Virgen Santa», dijo despacio al empleado a su lado, «mira lo que está haciendo esta mujer». El empleado sonrió, esperando la señal del patrón para reírse más abiertamente. «Francisco Herrera nunca logró nada en esta parcela en 30 años», continuó don Hipólito en voz alta para que Estela lo oyera. «Y su hija cree que va a cambiar eso con un azadón». La carcajada del empleado llegó enseguida, puntual como siempre. Estela no levantó la cara. Siguió excavando, con los ojos fijos en el suelo, como si los dos no existieran. Por dentro, había algo ardiendo en su pecho que no era exactamente rabia ni exactamente vergüenza. Era una mezcla de ambas, y la mezcla había fermentado tanto que ya se había convertido en otra cosa.
se había convertido en determinación. Don Hipólito Madero no era un hombre común en el ejido. Había llegado a la región hacía unos 20 años, venido de otro lugar, con dinero suficiente para comprar las propiedades más grandes e influencia suficiente para quedarse. Con el tiempo, se había vuelto el tipo de persona a la que los demás consultaban antes de tomar cualquier decisión importante, no porque fuera sabio, sino porque era poderoso, y el poder, en ausencia de sabiduría, ocupa el mismo espacio. Hacía meses, antes de la decisión de plantar, se había acercado a Estela con una propuesta de compra de la parcela. El valor que ofreció era tan bajo que ella primero pensó que había oído mal. Cuando él repitió, entendió que no. Dijo que no tenía interés. Agradeció y se fue. Desde aquel día, el trato de él había cambiado. No de forma explícita, no con palabras directas, sino con ese tipo de desprecio educado que duele más que el insulto abierto, porque ni siquiera te da el consuelo de poder reaccionar. En las semanas siguientes, el chiste sobre Estela y la parcela se volvió tema de conversación, en la tienda de abarrotes, en la misa dominical, a la orilla del camino. La gente repetía lo que don Hipólito había dicho, porque cuando alguien influyente dice algo, la tendencia natural es que los demás lo repitan, como si fuera su propia verdad. La carcajada, que había comenzado con 2 hombres en un camino de terracería, fue ganando volumen, pasando de boca en boca, hasta que llegó a un tamaño que Estela ya no podía ignorar. Pero ella no respondió. No fue a la tienda de abarrotes a dar un discurso. No fue a la misa dominical a defender su propio honor. Dejó que el ruido corriera, porque había aprendido con los años que el ruido se cansa solo cuando no tiene combustible para seguir. Ella fue a la parcela, todos los días, sin falta. El trabajo físico era demasiado pesado para una sola persona, pero había encontrado un ritmo que funcionaba. Se levantaba antes de las 5, salía sin café para aprovechar el frescor de la madrugada. Trabajaba hasta que el sol se volvía demasiado fuerte, volvía a casa, descansaba 2 horas, regresaba a la parcela al atardecer y se quedaba hasta que oscurecía. Comía poco porque no tenía mucho, bebía agua en el ritmo adecuado para no desperdiciar y dormía con el peso agradable de quien trabajó de verdad. Mateo empezó a aparecer en la parcela después de la escuela, sin avisar, sin hacer alarde. Simplemente llegaba, tomaba el segundo azadón que estaba apoyado en la cerca y se iba al otro lado de la parcela a hacer lo que veía que su madre hacía. No preguntaba mucho, no comentaba, solo trabajaba. Había una comunicación entre ellos que no necesitaba palabras, y Estela reconocía aquello como algo que su padre también había tenido con ella cuando era pequeña, antes de que las deudas y los fracasos lo fueran convirtiendo en una persona más pequeña cada año que pasaba. Ella no iba a dejar que lo mismo le pasara a su hijo. 3 semanas después de empezar, mientras Estela revisaba uno de los canales que había excavado, vio algo que la hizo detenerse por completo. Uno de los brotes había germinado. Era tan pequeño que cualquier persona podría pasar por encima sin verlo. Una cosa verde, delicada, casi transparente en la punta, saliendo de un suelo que todos habían llamado muerto. Estela se arrodilló frente a aquel brote por un tiempo que ella misma no podría calcular después. No llamó a Mateo. No fue con doña Soledad. No hizo nada, solo miró. Y cuando se levantó, había algo diferente en la forma en que empuñó de nuevo el azadón. No se lo contó a nadie. Era demasiado pronto. Cualquier palabra antes del momento justo sería como entregar munición a quien estaba esperando un error de ella. El brote crecería en silencio, y solo cuando hubiera algo que ya no pudiera negarse, abriría la boca. Pero don Hipólito Madero no necesitaba confirmación para actuar, solo necesitaba incomodidad. Y la incomodidad había llegado cuando se dio cuenta de que Estela seguía en la parcela después de 1 mes, 2 meses, sin señales de rendirse. Eso lo molestaba de una manera que no podía explicar bien, pero que lo movía a la acción de todos modos. Un sábado por la mañana fue a la propiedad de un arrendatario que controlaba el flujo de un pequeño manantial que estaba pegado al lindero de la parcela de Estela.
No necesitó mucho para convencerlo. Una promesa vaga de un favor futuro fue suficiente para que el arrendatario aceptara redirigir el flujo del manantial hacia el otro lado, alejando la humedad que llegaba, discreta pero real, hasta el suelo de su parcela. Estela solo se dio cuenta de lo que había pasado cuando fue a la parcela el lunes y notó que el lado más cercano al manantial estaba más seco de lo normal. Le llevó 2 días entender la causa. Cuando lo entendió, se quedó en silencio por un largo rato, de pie en medio de la parcela, mirando hacia el lado de donde debía venir la humedad. La rabia que sintió en ese momento fue diferente de la que había sentido con la carcajada. La carcajada dolía en el orgullo, aquello dolía en la supervivencia, y son tipos de dolor completamente diferentes. Fue a casa de doña Soledad esa misma tarde. La vieja escuchó todo en silencio. Cuando Estela terminó, se quedó un rato pensando, con los ojos puestos en su jardín. «Tienes 2 opciones», dijo doña Soledad. «Vas tras él y armas un lío, que te va a cansar más a ti que a él. O rediseñas el sistema para que ya no necesites ese manantial». «¿Pero eso es posible?» «Es más trabajoso, pero es posible». Estela volvió a su casa y se quedó pensando en eso toda la noche. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la ranchería de doña Soledad con los papeles de notas y una pregunta. ¿Cómo se hace un sistema que no dependa de un manantial? La vieja sonrió por primera vez desde que Estela había llegado a su portón por primera vez. «Ahora sí estás aprendiendo de verdad», dijo. El nuevo sistema era más complejo que el anterior. Involucraba una serie de pequeñas trampas de humedad esparcidas por la parcela, cada una funcionando de forma independiente, capturando el rocío de la madrugada y la humedad residual del subsuelo mediante una combinación de ángulos de excavación y materiales de cobertura que la vieja había aprendido de su abuela. Le llevó 3 semanas implementar todo, con Estela y Mateo trabajando juntos los fines de semana. Cuando el sistema estuvo listo, doña Soledad fue a la parcela por primera vez. Llegó a pie, con el paso lento de quien no tiene prisa, y caminó por todas las partes de la parcela, deteniéndose aquí y allá para agacharse y examinar el suelo. Permaneció en silencio durante la mayor parte de la visita. Estela la acompañó sin hacer preguntas, esperando. Cuando la vieja finalmente se detuvo, se quedó mirando el tramo donde los primeros brotes habían surgido. «Hay algo diferente en esta tierra», dijo casi para sí misma. «No es solo el trabajo que hiciste, es el suelo en sí. Hay algo aquí que no he visto en mucho tiempo». «¿Qué quiere decir, señora?», preguntó Estela. Doña Soledad apretó los labios. «Todavía no puedo decirlo con certeza, pero este suelo no es igual al de las otras parcelas de la región. Tiene una composición diferente. Yo ya vi eso una vez en la vida en una parcela que quedaba cerca del río, cuando era muchacha. Esa parcela producía cosas que ninguna otra producía de la misma manera». Estela miró al suelo bajo sus pies con otros ojos. «¿Y eso qué significa?» «Significa que puedes haber puesto las rodillas en el lugar adecuado, hija mía». Aquellas palabras se quedaron con Estela durante semanas. No sabía exactamente qué había querido decir la vieja, pero había algo en ese tono que sonaba diferente a una esperanza vaga. Sonaba como una información real, guardada por alguien que había vivido lo suficiente para reconocer cuando estaba frente a algo que importaba. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, ocurrió algo que cambió el ritmo de todo. Un hombre se detuvo al borde del camino de terracería. Era un día común de tarde. El sol aún estaba alto, y Estela estaba en la parcela haciendo una revisión de los canales menores, cuando oyó un vehículo detenerse en el camino. Levantó el rostro y vio un coche que no era de la región, un modelo simple pero conservado, con un polvo que sugería viaje largo. El hombre que bajó tenía unos 40 años, usaba pantalón de tela y camisa de botón con las mangas arremangadas, y cargaba una bolsa de cuero gastada al hombro. Se quedó un rato mirando la parcela desde el borde del camino. Luego hizo algo que nadie había hecho antes. Entró. «Con permiso», dijo cuando aún estaba a distancia. «No quiero estorbar, solo quería ver mejor si es posible». Estela se puso de pie, azadón en mano, mirándolo. «¿Quién eres?», preguntó directa.
Me llamo Fernando, soy técnico en suelos. Trabajo por mi cuenta, visito propiedades en la región haciendo análisis de viabilidad. Se detuvo a una distancia respetuosa y esbozó una sonrisa ligera sin forzar. Pasé por este camino 3 veces el mes pasado y cada vez que pasaba veía esa parcela. Siempre paraba el coche y me quedaba mirando. Puede que no lo creas, pero hay algo extraño en la forma en que este suelo responde a la luz. Hace eso que nosotros en el área llamamos reflejo mineral. Estela no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que hablaba que parecía genuino, pero ella había aprendido que la apariencia de genuino no era garantía de nada. «¿Qué es lo que quieres exactamente?», preguntó. «Permiso para recolectar algunas muestras de suelo. Pequeñas. No voy a estropear nada, y si quieres, te cuento el resultado cuando salga». Ella se quedó mirándolo por un momento. Luego miró la parcela, luego de vuelta a él. «¿Cobras por eso?» «No. Lo hago por curiosidad nomás. Si encuentro algo de interés, platicamos. Si no hay nada, no pierdes nada». Estela estaba a punto de decir que no cuando oyó pasos detrás de ella. Doña Soledad había llegado esa tarde para una de las visitas de seguimiento y estaba parada atrás de ella, escuchando la conversación. La vieja miró al hombre por un tiempo. Luego habló bajo a Estela, sin quitarle los ojos de encima. «Déjalo que tome las muestras». Estela miró a doña Soledad, luego a Fernando, luego de vuelta a la vieja. «¿Está usted segura?» «Lo estoy. Tiene cara de quien quiere entender, no de quien quiere explotar. Son cosas diferentes». Estela dio permiso. Fernando pasó 2 horas en la parcela esa tarde, recolectando muestras de puntos diferentes, numerando los frascos con cuidado, anotando la ubicación exacta de cada recolección en un bloc de papel milimetrado. No habló mucho durante el trabajo, pero cuando hablaba respondía a las preguntas de Estela con claridad, sin menospreciar ni exagerar. Cuando terminó, agradeció, dijo que llevaría algunas semanas tener resultado y se fue con el polvo del coche mezclándose al barro del camino. Estela se quedó viendo el coche partir. Luego miró a doña Soledad. «¿Y ahora esperamos?», preguntó. «Y ahora trabajamos», respondió la vieja. Esperar no ocupa las manos. Las semanas que siguieron fueron las más tensas desde el principio. La producción estaba avanzando lentamente, pero de forma visible. Más plántulas habían brotado, y algunas de ellas ya tenían un tamaño que no podía seguir llamándose discreto. Quien pasara por el camino de terracería y mirara con atención, podía ver que algo estaba creciendo allí donde no debería crecer, y la gente empezaba a mirar con atención. La broma había disminuido de volumen, no porque la gente hubiera dejado de reír, sino porque había un hilo de duda que se colaba por el borde de la risa y la volvía un poco menos cómoda. La duda incomoda a quien está equivocado, y cuando la gente empieza a dudar, se calla, porque es más seguro no comprometerse. Don Hipólito Madero no se calló. Se había dado cuenta de que redirigir el manantial no había dado el resultado que esperaba. La mujer seguía allí, y ahora algo estaba creciendo en la parcela. Eso lo irritaba de una manera que ya no lograba ocultar tan bien como antes. Cuando alguien mencionaba el nombre de Estela en la tienda de abarrotes, él ya no se reía. Solo quedaba un silencio pesado en su rostro, y la gente aprendió a no provocarlo. Fue en una de esas tardes de silencio pesado que llamó a un hombre de confianza y le dijo que necesitaba que ese problema se resolviera de otra manera. La manera que eligió fue cuestionar la herencia. 2 semanas después, una conversación empezó a circular en el ejido, primero como murmullo, luego como duda declarada. La historia era que los documentos de la parcela de Francisco Herrera tenían irregularidades, que la herencia no estaba correctamente formalizada, que alguien había consultado a quien entendía de esas cosas y había descubierto que la parcela podía no ser legalmente de Estela. Estela se enteró de la conversación una mañana de jueves, cuando fue a la tienda de abarrotes a comprar víveres. La mujer que atendía el mostrador estaba un poco incómoda cuando ella llegó, y la conversación de otras 2 personas que estaban allí cesó de un modo demasiado abrupto para ser coincidencia. Estela tomó lo que necesitaba, pagó y se fue.
Pero en el momento en que salió por la puerta y el sol le dio en la cara, sintió que el suelo se le escapaba un poco bajo los pies. No por la cuestión de los documentos en sí, sino porque no sabía con certeza si había algo que pudiera ser cuestionado. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la mesa de la cocina con la carpeta de documentos que había encontrado entre las pertenencias de su padre cuando arregló la casa después de que él se fue. Era una carpeta de plástico duro, color vino tinto, con el cierre oxidado, y nunca la había abierto con verdadera atención. Le había echado un vistazo por encima meses antes, cuando estaba pensando en vender, y en ese momento le había parecido suficiente. Pero suficiente no era lo mismo que correcto. Abrió la carpeta y empezó a leer cada hoja. Era pasada la medianoche cuando Mateo apareció en la puerta de la cocina, con el ojo medio cerrado de sueño. «¿Mamá?», llamó, con la voz ronca. «¿No dormiste? Ve a dormir, hijo. ¿Qué es eso?» «Documentos de la parcela». Él entró y se puso a mirar por encima del hombro de ella. Se quedaron en silencio por unos minutos, con Estela pasando las hojas despacio. Fue Mateo quien lo encontró. Señaló una hoja que se había caído dentro de un pliegue en el fondo de la carpeta, tan pegada a la costura del plástico que quedaba invisible a menos que abrieras la carpeta por completo. Era una hoja doblada, amarillenta en los bordes, con la tinta un poco desteñida pero aún legible. Un documento antiguo de registro de propiedad, con sello y firma de la oficina del registro civil, que comprobaba la titularidad de la parcela a nombre de su padre de manera más clara y directa que cualquier otro papel en la carpeta. Estela tomó la hoja con las dos manos. La leyó una vez, la leyó de nuevo, luego la posó sobre la superficie de la mesa y se quedó mirándola. «Esto es lo que necesitaba», dijo, despacio. Mateo leyó por encima de su hombro. «Pero este documento es viejo. ¿Todavía vale?» «Vale. El registro de propiedad no tiene caducidad. Es permanente hasta que haya una transferencia formal». «¿Cómo sabes eso?» Ella miró a su hijo. «Tu abuelo me enseñó muchas cosas antes de quedar como quedó». Mateo se quedó callado. Luego, sin decir nada, jaló la silla y se sentó a su lado. Los dos estuvieron en la mesa hasta cerca de las 2 de la mañana, organizando cada papel de la carpeta en orden, poniendo lo que estaba arrugado sobre una superficie plana para alisarlo, separando lo que importaba de lo que no. Cuando terminaron, había una pila ordenada sobre la mesa, con el documento más antiguo al frente. A la mañana siguiente, Estela se despertó temprano, metió los documentos dentro de un sobre, guardó el sobre en la bolsa y fue al pueblo vecino donde estaba la oficina del registro civil más cercana. El empleado que la atendió era un señor de unos 60 años, de lentes redondos y bigote canoso, que conocía a la familia Herrera desde hacía mucho tiempo. Cuando ella explicó lo que necesitaba, él tomó los documentos con cuidado y fue revisándolos uno por uno, con una atención que ella reconoció como profesional de verdad. Después de un tiempo considerable, se quitó los lentes y la miró. «Estos documentos están en orden, doña Estela. Y este de aquí», señaló el más antiguo, «es exactamente el tipo de registro que resuelve cualquier duda sobre la titularidad. No tiene ninguna irregularidad. Puedo procesar la actualización catastral ahora mismo, si usted quiere. Va a salir actualizado a su nombre». «Procéselo», dijo ella. Salió de la oficina 2 horas después con un documento actualizado, con el sello fresco y la tinta nueva, que ponía la parcela a su nombre de una forma que ya nadie podía cuestionar. De regreso a casa, en el camión que la llevó hasta la parada más cercana al ejido, se quedó mirando por la ventana con el sobre en el regazo. El sol estaba alto, y las casas a la orilla del camino de terracería pasaban como marcos de algo que ella todavía estaba tratando de entender por completo. Mateo la esperaba en la puerta cuando llegó. Ella mostró el sobre sin necesidad de decir nada. Él asintió con la cabeza. «Salió bien. Salió». Los dos se quedaron en silencio por un momento, en el umbral de la puerta, con el sol de la tarde pegando de lado. Don Hipólito Madero se enteró de la regularización ese mismo día, porque en ese tipo de ejido las noticias corren más rápido que los pies.
y cuando se enteró se quedó con ese silencio pesado en el rostro que la gente ya había aprendido a no provocar. Pero esta vez el silencio fue más largo de lo habitual, y quienes estaban cerca dijeron después que parecía un hombre que se había dado cuenta de que había cometido un error de cálculo. No confrontó a Estela, no fue a su parcela, no mandó recado, pero la presión que había antes en el ejido, esa cosa difusa de aislamiento social que él había tratado de crear, empezó a perder fuerza. Porque la presión sin justificación no se sostiene por mucho tiempo, y cuando la gente se dio cuenta de que el asunto de los documentos era falso, el crédito que don Hipólito tenía para crear problemas fue disminuyendo junto. Dos hombres que habían prometido ayudar a Estela con el transporte de material y que habían dado un paso atrás sin explicación, volvieron un fin de semana para preguntar si todavía necesitaba. Ella dijo que sí. El trabajo en la parcela entró en una fase diferente. Con más manos y con el sistema de captación funcionando de manera más eficiente, la producción empezó a responder. Las plantas que ya estaban brotando crecían con una velocidad que la propia Estela observaba con atención, porque doña Soledad había sido clara sobre lo que era normal y lo que era extraordinario, y lo que estaba pasando ahí estaba en la frontera entre ambas cosas. Fue entonces que llegó el resultado de los análisis de Fernando. Él apareció una tarde de martes, sin avisar, con una carpeta delgada debajo del brazo y esa postura de quien está cargando una información y todavía no sabe bien cómo entregarla. Tocó en el portón de la parcela y esperó. Estela estaba trabajando al fondo y tardó un poco en llegar. Cuando él le mostró el dictamen, ella tuvo que sentarse. El suelo de su parcela tenía una composición mineral rara, con una combinación de elementos que la hacía particularmente fértil para un tipo específico de cultivo de alto valor, una variedad de planta aromática y medicinal que tenía demanda creciente en mercados regionales y que raramente lograba producirse con esa calidad en suelo abierto. La combinación de minerales creaba condiciones que reproducían artificialmente, de forma natural, lo que otros productores necesitaban con inversión pesada en insumos para conseguir. En otras palabras, la tierra que todos llamaban muerta era, en realidad, una de las más fértiles de la región para un tipo específico de producto. Fernando explicó todo esto con calma, sentado en una piedra de la parcela, mientras ella estaba de pie escuchando. Cuando él terminó, ella preguntó cuánto tiempo llevaría para que la producción alcanzara una escala suficiente para negociar. «Si el manejo sigue como está», dijo él mirando alrededor, «tal vez menos tiempo del que imaginas. Esta parcela ya está respondiendo por encima de lo esperado. 2 años en condiciones normales, pero aquí puede ser antes». Ella no celebró. Le agradeció a Fernando, quien dijo que podía ayudar más si ella lo necesitaba, y se quedó con el informe en las manos después de que él se fue. Doña Soledad llegó poco después. Estela mostró el informe. La vieja lo leyó con atención, deteniéndose en algunos pasajes, regresando, releyendo. Luego dobló el papel con cuidado y lo devolvió. «Sabía que había algo», dijo ella. «Lo sentí desde el primer día que vine aquí». «¿Por qué no me lo dijo de inmediato?» «Porque sentir no es saber, y porque si te lo hubiera dicho, te habrías quedado esperando el resultado en lugar de trabajar por el proceso. El proceso es lo que generó el resultado. No podía ser al revés». Estela se quedó mirando a la vieja. «Usted es más sabia de lo que deja ver. Soy más vieja que tú. A veces es lo mismo». La noticia sobre el técnico que había entrado en la parcela se filtró antes de que Estela quisiera, porque no había forma de controlar completamente lo que la gente veía desde el camino. Alguien que había pasado en el momento en que Fernando estaba recolectando las muestras esparció en la tienda de abarrotes que un hombre de afuera estaba olfateando la tierra de la Estela Herrera. La versión que circuló fue distorsionada lo suficiente como para crear curiosidad, pero no reveló nada concreto. Don Hipólito Madero escuchó la historia y se inquietó. Llamó a un conocido de una cabecera municipal más grande, alguien que entendía de negocios rurales, y le pidió que hiciera una propuesta de compra por la parcela.
esta vez con un valor más alto que la primera vez, casi el doble, lo que ya decía mucho sobre cuánto el propio Hipólito había subestimado la parcela antes. La propuesta llegó hasta Estela por medio de un hombre que ella no conocía, que apareció en la puerta de su casa una tarde y entregó un sobre con un plazo de respuesta de 48 horas. Ella abrió el sobre, leyó el valor, lo cerró de nuevo. No respondió. El plazo venció. Hipólito lo intentó de nuevo, esta vez con un plazo de 72 horas y un valor un poco mayor aún. Estela leyó, cerró, no respondió. Cuando el segundo plazo venció, Hipólito se dio cuenta de que esa estrategia había llegado a su límite. Y cuando un hombre como él se da cuenta de que ha perdido el control de una situación, la reacción suele ser una de dos, o retrocede o escala. Hipólito eligió escalar, pero de una manera torcida que mostraba que estaba perdiendo la habilidad de calcular consecuencias. Comenzó a presionar abiertamente a los otros pequeños agricultores del ejido para que cortaran cualquier tipo de apoyo a Estela. Quien ofreciera herramienta prestada, transporte o cualquier otra ayuda, sería visto con malos ojos por él, y todo el mundo sabía lo que significaba ser visto con malos ojos por don Hipólito Madero en ese ejido. La presión tuvo efecto. Un hombre que había acordado traer un cargamento de material orgánico a la parcela mandó recado de que ya no podía. Otro que había dicho que prestaría una carreta para el transporte puso una excusa vaga cuando Estela fue a cobrarle. Mateo se enteró de la presión de don Hipólito por la escuela, porque las historias siempre llegaban primero por boca de los más jóvenes, que aún no habían aprendido a callar. Él regresó a casa esa tarde más silencioso de lo habitual. Se quedó un rato sentado afuera mirando al vacío, y cuando su madre llegó de la parcela y lo vio, se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Mamá», dijo él tras un momento, «quiero dejar la escuela por un tiempo, trabajar. Necesitamos dinero y yo no estoy ayudando en nada estudiando». Estela apoyó el azadón en el suelo. «No». «Pero, Mateo, no». Su tono era firme, pero no enojado. Era el tipo de firmeza que no deja espacio para negociación porque no nace del orgullo, nace de la convicción. Tú sigues en la escuela. Eso no se discute. Estamos pasando apuros. Siempre los hemos pasado. Y siempre los pasaremos. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y si no sale bien? Ella miró a su hijo por un largo rato. Entonces no saldrá bien. Pero tú habrás terminado la escuela de cualquier modo. Mateo respiró hondo. Se quedó callado. Luego se levantó, dio un portazo y entró. Estela se quedó parada afuera un momento. Después recogió el azadón y fue a guardarlo. Querido espectador, si usted está disfrutando la historia, aproveche para dejar su manita arriba y sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa fue la noche más larga de todo el proceso. Estela se acostó a las 11 y no durmió. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el ruido del viento contra el techo, y sintió por unos minutos que el peso de todo lo que había asumido era demasiado grande. No el trabajo físico. Estaba acostumbrada a eso. Era el peso invisible de ser el único punto de apoyo de un muchacho que necesitaba más de lo que ella podía darle, y al mismo tiempo de un proyecto que aún no le había probado a nadie, ni siquiera a ella misma, que hubiera alguna posibilidad real de funcionar. Había noches así, noches en que la determinación se vacía un poco y lo que queda en el fondo es solo el miedo en estado puro. Ella dejó que el miedo estuviera ahí, no intentó alejarlo, solo se quedó acostada, mirando al techo y esperó a que pasara. Cuando el primer rayo de luz entró por la rendija de la ventana, ella ya estaba de pie. Mateo estaba en la parcela cuando ella llegó. Él había salido antes que ella, aún en la oscuridad, y estaba en el lado más lejano de la parcela cuando Estela llegó, haciendo algo que ella le había enseñado sobre los canales de captación. Él no levantó la cabeza cuando ella llegó, solo siguió trabajando. Estela se quedó parada un momento mirando a su hijo. Luego fue a su lado de la parcela, tomó el azadón y empezó. No hablaron sobre la noche anterior,
No ese día, pero había algo diferente entre ellos esa mañana, una cosa que no necesitaba palabras porque ya estaba dicha. De alguna manera, por el simple hecho de que los dos estuvieran allí juntos, en la misma parcela agrietada que todos habían llamado muerta, trabajando en silencio y con dirección. Con el tiempo la parcela se fue transformando de formas que la propia Estela a veces necesitaba detenerse para creer. Las franjas donde ella había trabajado más con el sistema de captación eran las que respondían mejor, y las plantas que crecían allí tenían un color y un vigor que cualquier persona que entendiera del asunto podía reconocer como calidad. Doña Soledad fue a la parcela por segunda vez unas semanas después, y esta vez se quedó más tiempo. Caminó por todas las partes con más calma, agachándose en varios puntos, tocando la tierra, oliendo algunas hojas, examinando las raíces de las plantas más pequeñas que había sido necesario replantar. Cuando terminó, se quedó parada en el centro de la parcela por un largo rato. ¿Sabes qué es curioso?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntó Estela. Todos los que se rieron de ti miraban esta tierra y veían lo que no tenía. Tú miraste y viste lo que podría tener. Eso es más raro de lo que parece. Estela no respondió, pero algo en esas palabras se le quedó de una manera distinta a un cumplido. Se le quedó como responsabilidad. Fue doña Soledad quien enfermó antes de que llegara la primera gran cosecha. En un invierno que llegó más seco de lo normal, la vieja agarró una infección pulmonar que, a su edad, era más grave que en cualquier otra persona. Se quedó en cama una semana en que estaba bien, y a la semana siguiente ya no salía del cuarto. Estela empezó a ir a su ranchería todos los días. Llevaba comida preparada, llevaba medicina cuando podía pagarla, y se quedaba un rato sentada a su lado, a veces hablando, a veces en silencio. Doña Soledad no era el tipo de persona que le gustara que la trataran con exageración de cuidados, pero había un tipo de compañía que aceptaba de Estela de una forma que no aceptaba de nadie más. En una de esas visitas, una tarde en que la luz entraba por la ventana del cuarto, de una manera que todo lo volvía dorado y pausado, la vieja pidió que Estela fuera al armario del pasillo y sacara una caja que estaba en el segundo estante. Era una caja de madera pequeña, con un candado de metal oxidado. Dentro había un cuaderno viejo, de pasta dura, con las páginas amarillentas y cubiertas de una letra menuda que Estela reconoció de inmediato como la de alguien que había escrito mucho durante muchos años. «Esto es de mi abuela», dijo doña Soledad, «y de su madre antes. Hay cosas aquí que nunca le enseñé a nadie más, porque nunca encontré a quien lo mereciera». Hizo una pausa para respirar, que estaba un poco más difícil que antes. «Hasta que apareciste en mi portería». Estela sostuvo el cuaderno con las dos manos, sintiendo su peso. No era solo el peso del papel. «¿Está segura, señora? No te lo daría si no lo estuviera. Pero si usted mejora lo va a querer de vuelta». Doña Soledad sonrió. Era una sonrisa cansada pero completa. «Va a seguir siendo mío aunque esté en tus manos, hija. Una cosa así no cambia de dueño, solo se pasa adelante». Estela salió de esa visita con el cuaderno en la bolsa y un peso en el pecho, que no era tristeza, pero se le parecía. Era el tipo de sentimiento que uno tiene cuando se da cuenta de que recibió algo que no pidió y que va a tener que honrar. Leyó el cuaderno de cabo a rabo en 3 noches, y lo que había allí era más que técnicas de cultivo. Era el registro de una comprensión del suelo que se había construido a lo largo de generaciones, probada en condiciones reales, ajustada y refinada con la paciencia de quien entendía que la tierra no responde a las prisas. Había cosas allí que transformaron la forma en que Estela veía su propia parcela, como si hubiera pasado meses trabajando con un mapa incompleto y ahora tuviera el mapa completo en las manos. Con el cuaderno la producción tomó un rumbo que no había podido calcular antes. Mateo, que se había apropiado de las anotaciones con una velocidad que sorprendió hasta a la madre, empezó a combinar lo que estaba en el cuaderno con lo que había aprendido de administración rural en la escuela, creando un sistema de registro de producción que les permitía saber exactamente cuánto producía cada franja de la parcela, en qué ciclo, con qué variación. Era algo simple, hecho en papel, sin nada de tecnología.
Pero era organización, y organización era exactamente lo que le había faltado a su abuelo durante todos aquellos años de promesas y fracasos. Cuando llegó la primera cosecha en escala relevante, Estela llevó todo al tianguis del pueblo vecino un sábado por la mañana, cargando en un carrito improvisado que ella y Mateo habían armado con ruedas encontradas en el fondo de un depósito abandonado y una caja de madera vieja que había servido de mesa en el jacal por años. El producto que puso en el puesto era diferente al que estaba en los otros puestos alrededor. La calidad era visible a simple vista, incluso para quienes no entendían mucho. Las hojas tenían un verde intenso, los tallos eran firmes y emanaba un aroma que llegaba antes de que la gente se acercara al puesto. Una vendedora del tianguis más experimentada, que vendía del otro lado del pasillo, se fue acercando durante la mañana. Era una mujer de unos 50 años, regordeta, con el cabello recogido en un pañuelo de tela floreada y un arete de oro en cada oreja que se balanceaba al caminar. Se llamaba Doña Antonia, y Estela la había visto otras veces, pero nunca había conversado de verdad. Doña Antonia examinó el producto con el tipo de atención de quien ha pasado toda la vida evaluando calidad sin necesidad de instrumentos. «¿Dónde produces esto?», preguntó. «En una parcela de por aquí de la región», dijo Estela. «¿De por aquí de la región?». Doña Antonia levantó una ceja. «Yo compro este tipo de producto de un proveedor que está a 2 horas de aquí. Nunca lo había visto de cerca». Pues ahora lo vio. La vendedora se quedó un momento mirando a Estela. «¿Sabes lo que tienes en las manos?». «Voy aprendiendo». Doña Antonia sonrió de lado. «Hay compradores en cabeceras municipales más grandes que pagan buen precio por calidad así. Si tienes volumen regular, conozco a quien negocia. Puedo hacer una presentación». Estela se quedó en silencio un momento. «Dame el contacto. Yo misma hablo». Doña Antonia sacó un papel del delantal, escribió un nombre y un número y lo entregó. La primera venta del tianguis ese día fue para una mujer que se había detenido por curiosidad y se fue con más de lo que había planeado comprar. La segunda fue para un señor que reconoció el producto y dijo que lo había estado buscando por un tiempo. La tercera fue para una cocinera de un restaurante pequeño del pueblo que compraba regularmente en ese tianguis y dijo que quería un suministro semanal si la calidad se mantenía. Estela llegó a casa esa tarde con menos producto y más pesos de los que había llevado en cualquier otro día de trabajo en su vida. No era una fortuna, pero era diferente a todo lo que había sentido antes, porque ese dinero había salido de la parcela que todos habían llamado muerta. Había salido de sus manos. Había salido del trabajo real, del tipo que deja marcas en la espalda y callos en las palmas. Mateo estaba esperando cuando ella llegó. Ella entró, puso el dinero en la mesa y se quedó mirando a su hijo. «Dio», dijo ella. Él miró el dinero. Luego miró a su madre. «¿Cuánto?». Ella dijo la cantidad. Mateo se quedó callado un momento. Luego asintió con la cabeza, despacio, como quien está procesando una información que cambia algo por dentro. «Por eso no me dejaste dejar la escuela», dijo él. «Por eso». La negociación con el primer comprador de fuera fue la más difícil que Estela había enfrentado hasta entonces. El hombre se llamaba Don Refugio. Trabajaba como intermediario para compradores de cabeceras municipales más grandes y tenía el tipo de postura de quien está acostumbrado a ser la parte con más poder en cualquier conversación. Llegó al tianguis el tercer sábado después de que doña Antonia hubiera hecho el contacto y fue directo al grano con una velocidad que casi atropelló a Estela. «Vi el producto, tengo interés, pero el precio que pides es demasiado alto para el mercado». «El precio que pido es por lo que ofrezco», dijo ella. «De ese tipo de producto hay bastante en el mercado». «Con esa calidad no». Él intentó 3 variaciones más del mismo argumento a lo largo de media hora. Estela fue respondiendo a cada una sin ceder en el precio. Había algo dentro de ella. Esa mezcla de rabia y determinación que había fermentado a lo largo de meses de risa y presión y noches sin dormir, que en ese momento funcionaba como anclaje. Ella sabía lo que el producto valía, y sabía que él también lo sabía.
porque de otra forma no habría aparecido. Al final él cedió. Cerraron por un valor que estaba por encima de lo que ella había cobrado en el tianguis. Cuando don Refugio se fue, doña Antonia, que se había quedado lo suficientemente cerca para oír, se acercó a ella. «Me quedo mirándote y pienso», dijo ella, con la sonrisa de lado de siempre. «¿Cómo aprende una mujer a negociar así?» Estela dobló el papel del acuerdo y lo guardó en el bolsillo. Aprendiendo que la única forma de perder en una negociación es tener miedo de perder. Con el dinero de la primera negociación, contrató a un trabajador temporal. Y el hombre al que llamó fue Chucho, uno de los que había desviado la mirada para no tener problemas con don Hipólito Madero meses antes. Él aceptó el trabajo cabizbajo y sin decir mucho, pero con el tiempo, Chucho se volvió el más dedicado de todos, como si estuviera pagando una deuda que había quedado pendiente. La parcela se fue expandiendo. La segunda cosecha triplicó el volumen de la primera. El nombre de Estela Herrera y su parcela comenzó a circular en conversaciones donde ella no estaba presente, en lugares donde nunca había estado. Compradores de otras regiones enviaban recado a través de don Refugio. El tianguis se había vuelto demasiado pequeño para lo que ella producía. Uno de esos días en que la parcela parecía haber cobrado vida propia y palpitante, un empresario del sector agrícola de una cabecera municipal más grande se puso en contacto directo. Su nombre era don Roberto Garza, y propuso un contrato de suministro a largo plazo, con volumen definido, precio fijo por ciclo y cláusula de calidad. Era el tipo de propuesta que cualquier persona en situación de necesidad firmaría en segundos. Estela se tomó una semana. Leyó cada cláusula con atención, línea por línea, en los turnos en que no estaba en la parcela. Consultó a doña Antonia, que se había convertido en una especie de consejera informal, con el tipo de sabiduría práctica que solo viene de décadas vendiendo y negociando. Consultó a Fernando, que respondió por escrito con comentarios técnicos sobre los puntos que involucraban la producción. Y cuando terminó, envió una contrapropuesta que mantenía el espíritu del acuerdo, pero ajustaba 3 cláusulas que le resultaban desfavorables. Don Roberto Garza aceptó los 3 puntos sin discusión. Cuando la firma se confirmó, Estela estaba sentada a la mesa de la cocina, con el documento frente a ella, y se quedó mirándolo por un rato sin hacer nada. Luego dobló el papel, se levantó y fue al cuarto de Mateo. «Hijo», lo llamó. Él estaba estudiando, con el cuaderno abierto en la mesa improvisada que había armado con una tabla y 2 caballetes. «Pasa». Ella entró y se quedó en la puerta. El contrato se firmó. Mateo cerró el cuaderno, miró a su madre. Había algo en su expresión en ese momento que ella luego intentaría describir, pero nunca podría del todo. Era un orgullo que no era solo por lo que ella había hecho. Era por lo que los dos habían hecho, juntos, a partir de una parcela agrietada y de una broma de la que la mitad del ejido se había reído a carcajadas. Querido espectador, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su manita arriba y especialmente suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Mateo había crecido durante ese periodo de una forma que iba más allá de la estatura. Había asumido la parte de gestión de la parcela con una competencia que Estela no había planeado, combinando lo que aprendía en la escuela con lo que había absorbido del cuaderno de doña Soledad, y la unión de ambas cosas había creado una forma de trabajar que ella sola no habría logrado. No porque fuera incompetente, sino porque había cosas que ella había dejado pasar por falta de tiempo o de organización y que Mateo había retomado. Ahora eran un equipo, de verdad. Y era un equipo que el pueblo fue notando de formas que ya no eran discretas. Las conversaciones en la tienda de abarrotes cambiaron de tono, poco a poco, como suele cambiar lo que la gente piensa cuando la realidad empieza a contradecir lo que habían dado por sentado. Los mismos que se habían reído de la parcela de Estela empezaban a aparecer con preguntas formuladas de un modo que intentaba disimular la curiosidad, pero no lograba ocultarla del todo. Preguntaban sobre el suelo, sobre el tipo de siembra,
sobre cómo había conseguido el contacto con compradores de fuera. Estela respondía con paciencia, sin rencor en el rostro, pero con una memoria que no olvidaba nada. Había algo que había aprendido con doña Soledad que no estaba escrito en el cuaderno de su abuela. Era algo que la vieja había dicho de paso en una de las primeras visitas, una tarde en que estaban sentadas en el jardín de la ranchería, esperando una lluvia que se anunciaba pero no llegaba. La gente te va a pedir disculpas de las formas más torcidas que hayas visto, había dicho doña Soledad. Rara vez con las palabras adecuadas. Generalmente con el pedido de un favor que antes no te habrían hecho, porque creían que no te necesitaban. Cuando llegue ese pedido, eres tú quien decide qué hacer con él. Estela había entendido lo que la vieja quería decir en su momento, pero lo entendió aún mejor cuando llegó el día en que don Hipólito Madero apareció en el portón de la parcela con el sombrero en la mano. Era una tarde común, sin aviso, sin preparación. Estela estaba revisando las anotaciones de producción del ciclo más reciente cuando oyó el ruido del carro de don Hipólito detenerse en la orilla del camino de terracería. Levantó la vista, lo vio bajar, lo vio caminar hasta el portón, lo vio quedarse parado del lado de afuera, sin entrar. Era la primera vez que veía a don Hipólito Madero parado del lado de afuera de algo, esperando permiso para entrar. Ella fue hasta el portón. Él había envejecido. No de forma dramática, pero había algo diferente en él que ella no había notado antes. Una parte de cansancio en el rostro que no estaba allí cuando él se había reído en la orilla del camino meses atrás. Había perdido parte de la influencia que tenía, porque algunos de los negocios que había intentado en los últimos tiempos no le habían salido bien. Y cuando un hombre que es conocido por el poder empieza a perder parte de él, los demás lo notan antes que él mismo. «Estela», dijo él, usando su nombre por primera vez en toda la historia entre ellos. «Sé que no tengo razón para aparecer aquí, pero vine de todas formas». Ella se quedó de pie frente al portón, mirándolo. «¿Qué quieres, Hipólito?» Él acomodó el sombrero en las manos. «Mi tierra está yendo mal. Perdí 2 ciclos seguidos. Los trabajadores que tengo no saben qué hacer diferente. Y yo...» Se detuvo. Tragó algo. Continuó. «Vine a preguntar si podías decirme lo que hiciste aquí. No te pido el secreto. Solo lo básico. Algo que pueda llevar a mi gente». Estela se quedó mirándolo por un largo rato. Había muchas cosas que podría haber dicho en ese momento. Había una lista considerable de cosas que él había hecho y que merecían respuesta. El nacimiento de agua redirigido, la presión en la oficina del registro civil, el aislamiento social que había intentado crear, la carcajada en la orilla del camino, pero también estaba lo que doña Soledad había dicho y estaba lo que ella misma había descubierto sobre sí misma a lo largo de todo ese proceso, que guardar rencor era el trabajo más costoso que existía, y que ella ya tenía suficiente trabajo en la parcela como para no tener que cargar más peso además de ese. Ella abrió el portón. «Pasa», dijo. No fue un gesto de ingenuidad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era la decisión más poderosa que podía tomar en ese momento, y lo sabía porque había pensado en esa posibilidad en algunas noches de madrugada, mientras la parcela iba creciendo y ella se iba volviendo más fuerte. Había imaginado cómo sería el día en que don Hipólito apareciera necesitando algo, y había decidido, en esas madrugadas, que cuando ese día llegara, ella sería capaz de abrir el portón. No por él, sino por ella. Él entró. Ella lo llevó por un tramo de la parcela, mostrándole lo que era visible, explicándole lo básico del sistema de captación de humedad, sin entrar en los detalles del cuaderno. Le habló sobre la importancia del ángulo de los canales, sobre el ritmo de la siembra, sobre cómo leer el suelo antes de forzarlo a dar lo que no estaba listo para dar. Hipólito escuchó en silencio durante todo el camino. Cuando ella terminó, se quedó mirando alrededor por un momento. «¿Hiciste todo esto sola?», preguntó. «Con mi hijo, y con la ayuda de una mujer sabia a quien toda la comunidad ignoraba». Él asintió, despacio. «Doña Soledad», dijo. Ella lo miró.
¿Sabía usted quién era? Todo el mundo lo sabía, pero nadie fue a preguntar. Aquello quedó en el aire entre los dos por un momento. No hacían falta más palabras. Hipólito se fue sin hacer ninguna propuesta nueva, sin intentar ninguna negociación. Salió de la misma forma en que había llegado, con el sombrero en la mano y una postura diferente a la que siempre había mostrado. Estela se quedó parada en el portón hasta que el auto desapareció en la curva del camino de terracería. Mateo había visto todo desde lejos. Cuando la madre volvió a donde estaba trabajando, él apareció a su lado. «Le abriste el portón», dijo. Se lo abrí. Después de todo lo que hizo. Después de todo lo que hizo. Mateo se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué? Estela tomó las notas que había dejado en el suelo y las ordenó. Porque puedo, Mateo. Porque llegué a un punto en que ya no necesito guardar el odio. Y cuando no necesitas guardarlo más, puedes soltarlo. Miró a su hijo. No significa que lo haya olvidado, significa que crecí más allá de eso. Mateo se quedó mirando a su madre por un rato. Luego asintió, con un tipo de comprensión que parecía haber llegado a un nivel diferente del que solía tener. La abuela diría que te volviste más parecida a ella, dijo. Estela sonrió, y era una sonrisa real, que llegaba antes de que ella pudiera controlarla. Eso espero. Doña Soledad mejoró durante el invierno, más lento de lo que a Estela le hubiera gustado, pero mejoró. Cuando el tiempo se abrió y los días se volvieron más cálidos, la vieja ya estaba de vuelta en el jardín, con el delantal y las manos en la tierra. Estela fue a visitarla un sábado por la mañana y la encontró agachada entre las plantas, como si el invierno no hubiera ocurrido. «Me asustó», dijo Estela cuando se acercó. «Te asustó a ti, no a mí», respondió doña Soledad sin levantar la cara. «Sabía que iba a mejorarme. Siempre lo hago». «¿Con 80 años dice eso?» «Con 80 años lo digo con más certeza que con 50. A los 50, uno todavía tiene miedo de morirse. A los 80, uno ya aprendió a tener un poco más de respeto por su propia resistencia». Estela se sentó en el borde de la banqueta y se quedó mirando a la vieja trabajar. «Se renovó el contrato», dijo. Doña Soledad detuvo lo que estaba haciendo. Se quedó quieta por un momento. «Con un valor mayor de lo que había imaginado pedir cuando firmé el primero». La vieja volvió al trabajo, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios que no estaba tratando de ocultar. «¿Y el muchacho?» «Está manejando la parte administrativa mejor de lo que yo la manejaría. Su escuela lo ayudó más de lo que imaginé. La escuela siempre ayuda cuando hay alguien en casa que muestra que el trabajo también sirve para algo». Doña Soledad se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Se lo mostraste de una manera que ningún profesor podría. Las semanas siguientes fueron de expansión de la parcela y de contratación de más gente del propio ejido». Estela había tomado una decisión deliberada de contratar primero a quienes estaban más cerca, no como un gesto de grandiosidad, sino porque era práctico y porque entendía que la comunidad había sufrido la misma sequía que la había empujado hacia la parcela del padre. Las personas que llegaban a trabajar venían con la postura de quien está necesitando, pero salían al final del día con algo diferente en el paso. Era trabajo real, con salario real, y venía de un lugar que todo mundo había llamado muerto. Había una ironía en aquello, que Estela no expresaba en voz alta, pero que sentía cada mañana cuando llegaba a la parcela, y veía el movimiento de gente que había en el lugar donde antes era ella sola, con un asadón y un montón de papeles. El ejido fue percibiendo la transformación de forma gradual. Las conversaciones en la tienda de abarrotes cambiaron de tema. Las preguntas en la misa dominical pasaron de ser broma a ser curiosidad. Y un domingo en particular, el padre mencionó al final de la homilía, de forma discreta pero audible, que había cosas sucediendo en la región que merecían ser reconocidas como fruto del trabajo honesto y la persistencia. Aquello llegó a los oídos de Estela, por boca de doña Antonia, que había ido a la misa ese día. «El padre habló de ti sin decir tu nombre», dijo doña Antonia, con el arete de oro balanceándose mientras gesticulaba.
Pero todo el mundo entendió que eras tú. Estela tomó un sorbo de café sin decir nada. ¿No vas a comentar?, preguntó doña Antonia. No. ¿Por qué? Porque cuando necesitaba que me vieran, nadie me vio. Ahora que ya no lo necesito, no hace diferencia. Doña Antonia se quedó mirándola por un momento. Eres una persona difícil de felicitar, ¿sabes? No vine aquí para que me felicitaran, vine a trabajar. Doña Antonia sacudió la cabeza, pero había en ese gesto más admiración que cualquier otra cosa. Había un detalle de la historia que Estela nunca le había contado a nadie por completo. Ni a Mateo, ni a doña Soledad, ni a doña Antonia. Era una cosa pequeña, casi insignificante en el todo, pero que había sido el punto exacto en que ella había tomado la decisión de no rendirse en el momento más difícil. Era una noche de meses atrás, en uno de los periodos más duros del proceso, cuando la presión de don Hipólito estaba en su punto máximo, y la producción aún no había mostrado nada concreto. Ella había salido de casa a las 2 de la mañana, sin poder dormir, y había ido a la parcela en la oscuridad. Se quedó parada en medio de la parcela por un tiempo, mirando al cielo que estaba despejado y lleno de estrellas de la forma que solo aparece cuando no hay luz artificial cerca. Y allí, en la oscuridad, se había acostado en el suelo agrietado, boca arriba, con los brazos abiertos. Se quedó así por un tiempo que ella no supo calcular. Y en medio de aquel silencio y aquel cielo y aquel suelo duro debajo de ella, había sentido una cosa extraña. La tierra no estaba en su contra. Nunca lo había estado. La tierra solo estaba esperando que alguien apareciera con la paciencia y el respeto de intentarlo de la manera correcta. Ella se había levantado de aquel suelo diferente, no curada, no resuelta, no llena de certezas, solo diferente, como quien acaba de entender una cosa simple que había estado allí desde el principio y que necesitó tiempo para ser vista. La producción de la parcela alcanzó, en el segundo año completo después de la firma del contrato, un volumen que el propio don Roberto Garza dijo que no había esperado en tan poco tiempo. La renovación del contrato que él propuso traía un valor por ciclo que, cuando Estela calculó el acumulado del año, la dejó parada frente al papel por un largo momento. Mateo, que estaba sentado a su lado cuando ella hizo las cuentas, miró el número. «Mamá», dijo él despacio. «Lo sé. ¿Sabes cuánto es esto?» «Lo sé». Se quedaron los dos en silencio por un momento. Luego Mateo la miró. «¿Te imaginabas que ibas a llegar hasta aquí?» Ella pensó en la pregunta con honestidad. «No a este número, pero me imaginaba que si no paraba, algo iba a aparecer. Siempre creí en eso. Incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Cuando es fácil, cualquiera sigue. Cuando es difícil es cuando descubres en qué crees realmente». Mateo se quedó callado. Luego tomó el cuaderno de registros y se fue al cuarto, probablemente para actualizar los números, como hacía todos los días con una regularidad que recordaba a su madre. Estela se quedó sola en la mesa. Miró por la ventana. El sol estaba bajando y la parcela que aparecía a lo lejos desde el ángulo de la ventana estaba diferente de lo que había sido cuando ella llegó por primera vez con su hijo un domingo por la mañana. Estaba viva, de una forma que no era metáfora, era real, era visible, era medible. Ella había devuelto la tierra a sí misma, y la tierra le había devuelto mucho más de lo que ella había puesto. Una tarde de sábado, algunas semanas después de la renovación del contrato, Estela fue a la parcela sola, antes de que llegara cualquier trabajador. Llegó cuando aún estaba oscuro, con una linterna pequeña en la mano, y fue hasta el punto exacto donde se había arrodillado con el primer plantín aquel día que parecía haber sido en otra vida. El suelo allí estaba diferente. Había marcas del trabajo de meses, los canales, las franjas de siembra, la tierra que había aprendido a retener lo que antes dejaba escapar. Pero si uno miraba con atención, aún había 1 o 2 pedazos de suelo en ese rincón específico que guardaban algo de lo que era antes, una grieta más profunda, una dureza que resistía un poco más que el resto. Estela se agachó. Colocó la palma de la mano en la tierra. Estaba caliente,
con ese tipo de calor que la tierra retiene de la tarde anterior y guarda hasta la madrugada. Ella se quedó con la mano allí por un tiempo, sintiendo el calor. No dijo nada en voz alta. No había nada que decir que el silencio no dijera mejor. Después de un rato se levantó, guardó las manos en los bolsillos y se quedó quieta en medio de la parcela, mirando a su alrededor, mientras el cielo se iba volviendo menos oscuro en la línea del horizonte. El verde de las plantas estaba regresando, discreto al principio, luego cada vez más visible a medida que llegaba la luz. Era de mañana temprano, y había mucho trabajo por delante. Ella fue a buscar el azadón. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué les pareció esta historia que nos arrancó lágrimas y llenó el corazón de esperanza. ¿Ustedes habrían abierto la tranquera para don Hipólito en lugar de Estela? Dejen su opinión en los comentarios, dejen su manita arriba y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias.